así en este mismo sentir, en este mismo espíritu de adoración, en este mismo espíritu de agradecimiento, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, Lucas 15. Amén. Es una parábola que Cristo nos ha enseñado, nos dejó para nosotros. Lucas 15, 11. Amén. Vamos a leerlo más un poquito, conforme voy a predicando, vamos a ir leyendo un poquito, ¿verdad? Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias, Padre, en esta hermosa tarde. Padre, me pongo una vez más delante de tu presencia. Padre mío, nuestros corazones disponibles para recibir la palabra, Señor, que nos das en esta tarde. Padre, nuestros corazones que reciban esta semilla, Padre mío, y que la llevemos con nosotros, Padre, y que a su tiempo, Señor, dé su fruto. Padre, no permitas que hable palabras de hombres, Señor, que sea tu Santo Espíritu usando este vaso. Por tu carbón encendido, toca mis labios, Padre, purifícalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Voy a predicar bajo el tema el verdadero amor. El verdadero amor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 8:33. Vamos a leer nada más un poquito. Romanos 8:33. Gracias, Padre, por tu palabra. Dice la hermana, somos poquitos. Vieran que cuando estaba en la adoración yo no miré poquitos, yo miré miles. Amén. Yo no miré poquitos, yo miré miles. Amén. Gracias al Señor porque esas multitudes el Señor las está preparando para que vengan aquí con nosotros a servir al Señor. Aquí Romanos 8:33. Cuando lo digan pueden decir un amén. Amén. Voy a empezar a leer desde el 32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo todo esto lo hace por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? No hay nada que nos aparte del amor de Cristo. No ha habido nada en el mundo, aunque la ciencia ha estado tan avanzada en los últimos años, que no ha habido nada todavía inventado para que nos aparte del amor de Dios. La parábola del hijo pródigo, lo que leímos ahorita en Lucas 15:11, es una parábola, hermanos, que conforme hemos estado caminando en el Señor, es una parábola muy reconocida, mis hermanos, que nos habla de muchas cosas,
nos habla del hijo que se rebeló, nos habla de la mala inversión del muchacho, nos habla de que se fue desobediente de su padre, nos habla de muchas cosas la parábola del hijo pródigo. En el caso mío, en mi oración y en mi dedicación analizando esto, yo me enfoqué un poquito más en lo que es el amor del padre hacia el hijo. El amor del padre hacia el hijo viene siendo en esta parábola similar al amor de Dios por nosotros. Es lo mismo, es similar al amor de Dios. Por eso Cristo nos tuvo que decir, dejarnos esta parábola para nosotros poder asimilar lo que era el amor de Dios hacia nosotros, lo que era el amor de Dios por su creación que somos nosotros. Dice que un hombre tenía, dice, los dos hijos. Este era un hombre hacendado. Era un hombre hacendado que tenía dos hijos, y dice que el menor de ellos dice que a su padre le dijo, dame lo que me corresponde, dame la herencia que es mía. Hermanos, cuando hay una herencia que repartir, por lo regular, es cuando la persona muere. Por decir, mi padre me dejó un testamento, mi padre falleció, cuando mi padre fallece, entonces yo voy a agarrar lo que dice en ese testamento. Voy a agarrar lo que me corresponde. Cuando el testamento tiene vida, cuando toma la vida el testamento, cuando la persona el que lo hizo muere. Mientras está en un lugar, en una oficina, ahí está escrito todo. Cuando esa persona muere, entonces ese testamento toma vida y se empieza a hacer conforme la persona que ya no está en vida, empieza a hacerse conforme él lo dejó escrito ahí. Pero desafortunadamente ese jovencito, ese muchacho, no dice la Biblia, no me registra la edad ni qué años tenía, nomás dice que era el hijo menor. Ese muchacho tenía ganas de irse de su hogar. Porque antes de que el padre falleciera, antes de que el padre, ni siquiera el padre tenía listos sus bienes para repartirlos, él le pide, dame lo que me corresponde. Dame mi herencia, papá. Dame mi herencia. Y dice que el hombre dice aquí, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y los repartió los bienes. ¿Por qué les repartió los bienes? El padre respetuosamente, amando a su hijo, bueno, mi hijo me lo está pidiendo. Quizás el padre en su corazón pensó, mi hijo me lo está pidiendo para hacer un negocio, para hacer otra hacienda, para invertirlo en algo, porque mi hijo no me está esperando a que yo fallezca para dejarle lo que le corresponde, me lo está pidiendo antes. El padre con todo el corazón, él dice, le repartió los bienes y también lo vio obligado a repartirle al otro muchacho que estaba ahí, eran dos hijos. El padre se vio obligado a repartirle al otro muchacho. Dice que le repartió sus bienes a los dos. Dice, no muchos días después, no pasó mucho tiempo que el joven agarró su dinero, agarró sus pertenencias, dice, y empezó a empacar. No muchos días de ahí empezó a empacar y dice que se fue. Yo no sé si el padre alcanzó a despedirlo. No sé si el muchacho cómo se fue con su papá, si enojado, triste, decepcionado. No sabemos cómo ese joven no dice que empacó y se fue. No pasó muchos días, se fue. ¿En qué condición se fue? No me explica la Biblia. ¿Cómo se quedó el padre? Cuando un hijo se va, en la condición que el hijo se vaya de nuestro lado, nosotros de padre nos duele. Nosotros que tenemos los hijos en el servicio militar, nietos, hijos, niñas que a veces desobedecen a sus papás y se van. ¿Cómo se queda el corazón de uno de padre, de madre? Agobiado. Pero no porque aunque el hijo se fue y el hijo agarró sus bienes y se fue, nosotros de padres y de madres seguimos amando a nuestros hijos. Donde quiera que el hijo se encuentre, por muy lejos que se vaya, nosotros amamos a nuestros hijos. Pero siempre esperamos el regreso de nuestros hijos. Siempre esperamos el regreso. Yo como madre tuve la experiencia con uno. Yo siempre esperaba el regreso de mi hijo. Hasta que un día él volvió.
No sabemos en qué condiciones este padre se quedó. No me registra aquí cómo se quedó el padre, se quedó triste, llorando. No sabemos si el hijo alcanzó a abrazar a su papá, se despidió de él. No dice. Lo único que dice, que él se fue. Dice, cuando todo, dice en el 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. No se fue cerca, se fue lejos a una provincia apartada. En mi otra versión dice a un país extranjero. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. En el 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Este muchacho se fue lejos a una provincia bien lejana de su padre, donde estaba este joven por allá. Dice la Biblia que empezó a malgastar su dinero, su fortuna. Quizás no dice que tanto le dieron, pero le dieron su fortuna. Empezó a malgastarlo. Al malgastarlo, no me dice, no me describe la Biblia cuánto tiempo estuvo por allá, pero dice que hubo un hambre en ese país. Hubo una hambre que el joven ya cuando el hambre empezó a dar en ese país, este muchacho ya no tenía nada en su bolsillo. Y él empezó a tocar puertas y llegó a un hacendado y le dijo, dame trabajo, dame trabajo. Después de que ese jovencito era patrón, después de que este jovencito era un muchacho de un hacendado, empezó a buscar trabajo allá donde él andaba perdido, donde gastó su dinero. Él empezó a buscar su trabajo. En su corazón decía, tengo hambre, y empezó a tocarle la puerta a alguno por ahí. Y el hacendado salió y le dijo, pues ¿qué necesitas? Trabajo. ¿En qué condición estaba este muchachito, este joven o este adulto? ¿En qué condición estaría, mis hermanos, que después de que el hacendado lo miró, lo mandó a su hacienda a cuidar puercos, a cuidar cerdos? ¿En qué condición lo miraría ese hombre? Quizás sucio, quizás mal pasado, quizás sin bañarse, quizás con la ropa toda sucia. ¿Por qué lo mandó a cuidar puercos? ¿Cómo no lo mandó a la oficina? ¿Cómo no lo mandó a otro trabajo? No, lo mandó a cuidar cerdos. Después de que estaba pasando hambre en ese país, y él con bastante hambre porque se había gastado todos sus bienes, lo mandan a cuidar cerdos. Dice la Biblia que era tanto el hambre con este joven que hasta la comida que los cerdos estaban comiendo a él se le antojaba. No dice que lo comió, pero se le antojaba del hambre que estaba en su estómago. Cuando era hijo de un hacendado. Mientras él estaba ahí entre los cerdos queriendo comer, porque dice la Biblia que nadie le dio nada, allá en su hacienda, al otro lado del mundo, quizás allá en otra nación, estaba su padre con su corazoncito esperando que el hijo regresara. Dice la Biblia que era un hacendado muy millonario. Su padre con su corazoncito nunca dejó de amar a su hijo, nunca dejó de esperarlo, nunca perdió la esperanza de que el hijo un día regresara a su hogar. Mientras el hijo estaba allá en otro país muriéndose de hambre, quizás no se había bañado, no sabemos cómo andaba, el padre acá en su hacienda dormido en su cama, en su cómoda cama, cobijadito, pero siempre pensando en su hijo, siempre pensando en él. Pero dice que un día el muchachito el joven, el adulto, estando ahí, queriéndose comer los desperdicios, las hierbas quizás que le daban a ese cerdo, dice la Biblia, volviendo en sí en el 17, y volviendo en sí dijo,
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. El muchacho reconoció. Él sabía que en su casa no le faltaba nada. Él sabía que en su casa no le faltaba comida. Él sabía que en su casa estaba protegido por su padre. Allá había animalitos que matar para comer. Dice del hijo pródigo, la palabra pródigo quiere decir derrochador. Era un hijo derrochador. En su casa no le faltaba qué comer, en su casa no le faltaba absolutamente nada, pero él por su propia voluntad decidió salirse de su hogar, irse. Nadie lo corrió, nadie le dijo nada, él solito empezó a caminar a un país extraño. Dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Dice en el 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él ahí donde estaba, hermano, comiendo, ahí casi comiendo desperdicios, ahí donde él estaba, él reaccionó, él entendió, él recapacitó, reconoció que estaba haciendo mal, reconoció que lo que había hecho estaba mal. Reconoció que la decisión que tomó para él era algo tonto por decir. Allí en la casa de mi padre los jornaleros, él se refería a los trabajadores. Ahí tienen abundancia de pan y yo aquí muerto de hambre. Muerto de hambre yo aquí. Iré a mi padre y le diré, he pecado, Padre, he pecado. Él empezó a pensar ahí, voy a ir, empezó a hacer su plan, cómo regresar a su casa, cómo llegar con su papá, cómo pedirle perdón después de lo que había hecho, cómo llegar ahí. Él empezó a analizar su mente, en su mente empezó a trabajar, voy a ir, me voy a levantar y voy a ir y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ella no quería ser el hijo, ella quería ser un trabajador, ella quería ser un jornalero. Él no venía a reclamar sus bienes porque ya se los había gastado, él no venía a reclamar nada, él venía humillado diciéndole, papá, aunque sea, ponme a trabajar ahí como tus trabajadores. Pero el amor del Padre, hermanos, no mira eso. El amor del Padre no mira hasta dónde hemos caminado, hasta dónde hemos llegado y qué es lo que hayamos hecho. El amor del Padre no tiene medida, no tiene tamaño. No decimos, Padre, dame 1 libra de tu amor, dame media libra. No, hermanos, el amor de Dios se derrama sobre la humanidad, sobre su creación. Este hijo, aún que estaba allá entre los cerdos, aún hasta allá el amor del Padre llegó. Por eso el muchacho reaccionó. Se derramó el amor del Padre sobre este muchacho que andaba perdido, ciego, sordo, no miraba, no entendía. Pero el amor del Padre un día llegó y lo hizo recapacitar. Y él planificó cómo llegar a mi padre, decirle cómo le voy a ir a pedir perdón a mi papá, cómo. El día que yo llegue, quizás pensó, el día que yo llegue mi padre quizás me va a golpear, me va a correr, no me va a recibir. Yo me imagino el padre en la casa de vez en cuando levantando la cortina. Allá se mira algo que viene, no es uno de mis trabajadores. Allá de vez en cuando levantando, parece que es alguien que se parece a mi hijo, parece, no, es otro trabajador. El corazón del Padre. Parece que allá se mira algo así, como que viene alguien de allá. ¿Saben por qué les digo? Porque dice que cuando el muchacho empezó a llegar allá a la entrada de la hacienda, dice que el padre lo vio.
No dice que el muchacho llegó y le tocó la puerta, papá, perdóname. No, dice que el padre desde lejos lo vio. El padre tenía en su corazón el deseo de mirar a su hijo. ¿Y cómo lo reconoció? Quizás vendría flaco, andargoso. Quizás cómo vendría el muchacho ya sin dinero. Imagínense, venía quizás hasta oliendo a cerdo porque andaba cuidando marranitos. Cuidar marranitos, hermanos, en ese tiempo era algo difícil. Porque los judíos decían que los cerdos eran inmundos, porque un día Cristo sanó a un endemoniado y se le salió una legión creo que son entre 3,000 a 5,000 demonios, y se le metieron a los cerdos, y los cerdos entraron, corrieron y se fueron al voladero. Por eso los judíos no le comen carne de puerco hasta hoy. Y cuidar cerdos en ese tiempo que andaba Cristo en la tierra era algo vergonzoso y algo inmundo. Era el peor trabajo que podía tener un ser humano. Hasta ese grado llegó este muchacho. Hasta ese grado. Pero su padre, con el amor que le tenía, no vio eso. No vio eso el padre nunca. Cuando el muchacho venía caminando y el padre empezó a correr, dice la Biblia que empezó a correr, no dice que se sentó y a ver, hijo, ¿qué se pasó contigo? ¿Qué pasó con esto? No, dice que empezó a correr el papá. Ahí iba, corre, dice que donde lo abrazó se le colgó en su cuello. No lo cuestionó. No le dijo, ¿qué hiciste con el dinero, con la fortuna? ¿Por qué vienes en esas fachas? No lo cuestionó, porque era más el amor del padre, era mucho más grande que la condición que venía el muchacho. Era mucho más. Vamos a ir a 1 Corintios, hermanos, vamos a leer un poquito más. Vamos a leer 1 Corintios 13. Gloria sea al Señor, hermanos. 1 Corintios 13, hermanos, y empezamos en el número 4. La preeminencia del amor. 1 Corintios 13, 4 en adelante. Si lo tienes, di amén. Dice, la preeminencia del amor, en el subtítulo dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor es sufrido. Por amor el Padre sufrió, claro que sufrió por su Hijo. Es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no se irrita, no busca lo suyo propio. Todo esto, hermanos, es el amor de Dios. El hijo pródigo, la parábola, es similar al amor de Dios por nosotros. Cuando nosotros vinimos al Señor, no hay cosa que el Señor no lo eche en cara. No hay nada que el Señor diga, lo hiciste, o fuiste, o deshaciste. No, mis hermanos, cuando vinimos al Señor, el amor de Dios es todo. Y la Biblia dice que sin amor, nada tiene caso hacer. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es primero. El amor de este Padre estuvo primero antes que todo. Lo recibió con los brazos abiertos, lo recibió, lo perdonó. Porque es que el muchacho le dijo, papá, ya no soy llamado tu hijo. El papá no dijo, a ver, hijo, siéntate y explícame cómo te fue. No, corran, le dijo a los criados, corran y traigan el anillo para ponerle a mi hijo. Y traigan sandalias limpias, nuevas para ponerle a mi hijo. Y al otro le dijo, venga, tráete el becerro más gordo, porque vamos a hacer fiesta, porque mi hijo era muerto y perdido. Y ya
Señor. No nos pasan cuentas. Porque no importa, mis hermanos, lo que hayamos hecho cuando vinimos al Señor. El Señor dice, solamente ven a mí. Ven a mí y yo me encargo de lo demás. Este padre en su corazón deseaba que su hijo llegara y él se iba a encargar de lo demás. Este padre deseaba que su hijo volviera a casa, que se reconciliara, que volviera a la protección de su hogar donde él había estado, donde él había salido. Él quería que llegara para seguirlo protegiendo el papá. Así es el Señor con nosotros, mis hermanos. Él quiere que lleguemos para seguirnos protegiendo de Él. Y que estemos bajo sus alas, bajo su cobertura. Él no nos va a cuestionar de nada. Yo siempre digo, Señor, no nos cuestionas, porque somos seres humanos y a veces cometemos errores. Dice el Señor, nomás reconócelo como el hijo pródigo, nomás reconoce delante de mí. Y el amor está sobre todo, mis hermanos, el amor de Dios. Ese no tiene fin, no tiene tamaño, ni está alto ni chaparrito, no, hermanos, desde los cielos se derrama sobre la tierra, sobre toda su humanidad. Y con ese amor amamos al prójimo, porque así nos lo dijo Cristo. Así como uno se ama, vas a amar al prójimo. Así como yo te amé, que di mi hijo unigénito para salvarte, así ama al prójimo. Así, hermanos, es como el amor de Dios nos dice que tenemos que actuar con ese amor verdadero, amor sincero, el amor ágape. Ese es el verdadero amor, y sobre ese amor nosotros debemos de andar en esta tierra, en este mundo. Porque si hacemos mucho pero sin amor, dice Cristo, de nada sirve. De nada sirve. El amor de Dios, hermanos, debe de estar en nuestro corazón. ¿Por qué debe de estar en nuestro corazón? Porque nosotros vamos a hablar del amor de Él. Vamos a hablar con amor. Vamos a hablarle a cualquier persona con amor. Así como este padre le habló a su hijo con amor y le hizo su fiesta, le mató el becerro más gordo, el borrego más gordo, le calzó, lo vistió. Lo mismo hace Dios con nosotros. Nos viste de nueva ropa, nos pone calzado y nos pone anillos en nuestro dedo. Ese es el verdadero amor, el cual debe de estar en